Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Continuamos con nuestro apasionante recorrido, nuestro seminario bíblico online de Casa de Oración Banfield. Y hoy avanzamos y continuamos con nuestra serie de estudios libros de la Biblia, libro por libro. Y hoy nos adentramos a Deuteronomio. ¿Qué nos enseña nuestro gran Dios en el libro de Deuteronomio? Por eso él establece la escritura, esos signos plasmados en un cuero, en una piedra, en un papel, con códigos que son letras que forman palabra, para nuestro entendimiento como seres humanos, para entender a un Dios todopoderoso. Deuteronomio proviene de la palabra, del vocablo griego deuteros. Son dos palabras, es una palabra compuesta por dos. Deuteros, que significa segundo, y nomos, que significa ley. Entonces, básicamente significa segunda ley. No que sea una segunda ley, sino que implica, deuteros tiene que ver con reiterar o repetir la ley. La primera ley la recibe Moisés de parte de Dios, de mano de Dios, ahí sí en el monte Sinaí, en un monte que humeaba y había relámpagos y fuego. La palabra... Vamos a pedirle que cierren sus micrófonos, por favor, para poder continuar con la clase. Bien. La primera ley son las tablas, como decía, de que recibió Moisés de parte de Dios, y el vocablo que aparece en el original hebreo es diburim. Diburim. No sé si, a ver, Derlis, si se escucha, Claudio, ¿se escucha bien o entrecortado? No, yo la verdad que lo estoy escuchando bien, ¿eh? Bueno, perfecto. Bueno, me dicen que sale entrecortado, por ahí quizás deba yo apagar mi cámara, no sé, los que saben de este tema me dirán. Se escucha bien, me dice allí Raquel, Luciana de Lanús. Bueno, vamos a retomar para verlo prolijamente. ¿Qué nos enseña Dios en el libro de Deuteronomio? Bueno, la palabra Deuteronomio viene de una palabra compuesta por dos palabras, deuteros, griego, y nomos. Deuteros es segundo y nomos ley. La primera ley la recibe Moisés de mano de Dios en una tabla. ¿Cómo se dice Deuteronomio en hebreo? En realidad es otra palabra, es diburim, que se traduce como estas son las palabras, porque básicamente con esa frase comienza el libro de Deuteronomio. Es muy simple el título, basado en las primeras palabras, las primeras frases que aparecen en el libro. Las palabras que contiene son las de Moisés. Según la versión tradicional, lo escribió el propio Moisés alrededor del 1407, antes de la era cristiana. Allí habla Moisés como un discurso de despedida, es su último libro, podríamos decir su último evangelio, si querés, antes de fallecer, animando y advirtiendo al pueblo judío a cumplir el pacto de Dios. Es decir, igual lo vamos a ir viendo, pero para tener una idea, ¿por qué es la segunda ley? ¿Por qué es la repetición de la ley? Porque como vimos en el último estudio de Levítico y Números, había un pueblo obstinado, el cual no iba a pasar a la tierra prometida, no iba a cruzar, ni siquiera iban a salir del desierto, iban a morir allí. Entonces hay una nueva generación que durante esos 40 años se fue formando, y esa nueva generación debía ahora escuchar, o mejor dicho, repasar, hacer un repaso profundo de la ley. Entonces básicamente es eso. Entonces Moisés anima y advierte al pueblo, a este nuevo pueblo, a esta nueva generación, a cumplir el pacto con Dios. ¿Para qué? Para evitar la ingratitud que sus padres, sus ancestros, practicaron. Comprende el libro de Deuteronomio el relato de los sucesos entre las tablas de la ley, los infortunios pasados en el desierto, hasta la llegada a la cercanía del río Jordán en los llanos de Moab, donde
donde Dios le entregó a Moisés los mandamientos, las leyes, para realizar un nuevo pacto. En ese lugar, donde se desarrolla el Deuteronomio, Moisés muere cuando tenía 120 años de edad. Y luego vendrá el ingreso de los judíos a Canaán o a la tierra prometida. Deuteronomio o Diburim es el libro final de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, o como le conocemos nosotros, el Pentateuco. Además, Deuteronomio se cita a menudo en el Nuevo Testamento. La estructura de nuestro libro que hoy estamos estudiando se asemeja a los documentos de tratados antiguos del segundo milenio antes de Cristo. En el Deuteronomio vamos a encontrar un preámbulo, después se sucede un prólogo histórico, estipulaciones generales, estipulaciones específicas, bendiciones y maldiciones, si se cumple o no, se hace caso omiso a estas estipulaciones, una cláusula documental y la citación de testigos. El prólogo aparece, en Deuteronomio capítulo 1, capítulo 4 al 43. Ahí en Deuteronomio el pacto entre Dios e Israel es de suma importancia. El pueblo de Israel ha llegado a los límites de la tierra prometida, está ahí por entrar, después de 40 años de andar vagando y dando vueltas por el desierto. Moisés sabe que no se le permite entrar a la tierra, es increíble, ¿verdad? Se dirige a la gente por última vez. Imagínense el corazón de ese hombre, ¿no? Una gran parte de Deuteronomio está dedicada a este gran discurso de exprés. Primero recuerda la historia del largo viaje a través del desierto. Casi 40 años antes, Israel había estado en la frontera de Canaán. Enviaron espías a la tierra, quienes informaron ciudades fuertes y habitantes de gigante lugar. El pueblo de Israel tuvo miedo, no confió en el poder, no confió en la fidelidad de su Dios, quien prometió darle la tierra. Se rebeló este pueblo y Dios los castiga. Todos los israelitas de 20 años o más tenían que morir en el desierto. Solo sus hijos heredarían la tierra. Después de 40 años, Israel viajó a través de Edom, Moab, Ammón, y luego al este del río Jordán. Derrotaron allí, hubo guerras, hubo conflictos, peleas, al rey Sehón de Jebsón y al rey Og de Basán. Esa parte de la tierra se dividió entre las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. También designaron 3 ciudades de refugio en aquel lugar. Las estipulaciones de las que le mencioné al principio, tenemos las estipulaciones generales del pacto. ¿Qué es una estipulación? Es una disposición o un contrato, un tratado, un testamento, un documento para asentar algo importante. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 44, y Deuteronomio capítulo 11, versículo. Después de que Moisés ha descrito el viaje histórico, llega a las estipulaciones generales del pacto. Dios hizo un pacto con Israel allí en el monte Horeb. Vamos a buscar Deuteronomio, si quieres anotarlo, capítulo 5, versículo 1 al 2. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlo y guardadlo para ponerlo por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Tenemos también los 10 mandamientos, son un resumen de lo que Dios pidió a su pueblo. Por tanto, Moisés primero repite esta ley de Dios. Ahí en Deuteronomio capítulo 5, 6, dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
Deuteronomio 5:6. En el resto de Deuteronomio están 10 normas que se desarrollarán más específicamente, y Moisés, en nuestro libro Deuteronomio, exhorta al pueblo a servir al Señor Dios como con todo el corazón. Es un mandamiento. Miren que no es una sugerencia ni si lo sentís, si tenés ganas. Es un mandamiento, y eso también aplica para nosotros. Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es Señor, uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es un mandamiento. Hay un solo Dios. Aguárdenme. Hay un solo Dios. En el favor, después sacan una foto del paneo para ver quiénes están. Hay un solo Dios, el Dios de Israel. Él ha elegido a este pueblo entre todas las demás naciones para que le teman, y por lo tanto deben guardar los mandamientos de Dios, porque solo entonces van a tener la paz y la bendición del Señor. Nunca deben olvidar a su Dios cuando tengan prosperidad. Es un tema, es un problema que tenía siempre este pueblo, el pueblo escogido de Dios, que cuando eran bendecidos y eran prosperados y eran plantados en tierras con muchas posesiones y muchas bendiciones económicas, este pueblo se olvidaba de Dios y comenzaba a dar rienda suelta a su corazón y terminaban en idolatría, terminaban en cuestiones, inmoralidades sexuales, un montón de cosas. Es lo que pasa en el ser humano en sí, mismo en el cristiano. Cuando todo está bien es el momento más peligroso, es el momento cuando más tenemos que buscar al Señor. Cuando tenés todo, no te hace falta nada, tenés salud, tenés el pan nuestro de cada día, podés pagar las cuentas, podés comprarte esto, podés viajar, podés darte un gustito. Y muchas veces esos momentos son donde nos sentimos Maradona. Entonces hay que siempre honrar a Dios, por eso siempre oramos cuando comemos. Por eso cuando vos recibís tu salario, tu sueldo, decís, Señor, aquí está este dinero que fue esfuerzo de un mes de trabajo, de 15 días de trabajo, Señor, lo consagro a ti, darle gracias a Dios. Porque el pueblo, ahí nos muestra que este pueblo, cuando era Dios cumplía su promesa, porque es un Dios de pacto, Él cumplía, pero el pueblo no cumplía su parte en honrarle, agradecerle y bendecirle. Nunca debemos olvidar a Dios, y como este pueblo no debía olvidar a su Dios cuando tenga prosperidad. De lo contrario, su felicidad terminaría pronto. La gente no tiene razón para jactarse de sus orígenes porque estaba llena de pecado. Es solo la gracia gratuita de Dios que los ha elegido como su pueblo, así como a nosotros. Por lo tanto, los israelitas deben circuncidar el prepucio y no ser más terco, dice allí Deuteronomio 10:16. O sea, hay ricas enseñanzas prácticas para nuestras vidas mientras estudiamos objetivamente el libro de Deuteronomio. Sabemos que Dios nos habla. Bueno, vimos estipulaciones generales, ahora vemos estipulaciones especiales del pacto que se encuentra en Deuteronomio 12:26. En los capítulos anteriores, Moisés ha dado a conocer al pueblo la voluntad general de Dios. En los capítulos 12 al 26, yo dije 12-26, es capítulo 12 al capítulo 26. Se ocupa de todo tipo de casos específicos, en el orden de los 10 mandamientos. Moisés advierte contra la idolatría, hay una dieta santa, si querés, no comer alimentos inmundos. Él ordena al pueblo que pague los diezmos y observe los años y las fiestas solemnes. Moisés da instrucciones también a los sacerdotes y profetas. También da a conocer las leyes de Dios sobre la sexualidad y la propiedad. Todas estas instrucciones dieron a conocer la voluntad de Dios, por lo que permitió a la gente, a las personas, moldear su vida de acuerdo con los mandamientos de Dios. Ustedes fíjense que estamos hablando del origen, la formación de un pueblo, digamos, la formación de un pueblo como Dios quiere formar una nación. Y muchas naciones del mundo, sobre todo las
occidentales toman de los 10 mandamientos de la ley divina, de la Torá, del Decálogo, la base para forjar sus carta magna, para forjar sus ¿cómo se llama? Las constituciones de cada país, las leyes. Entonces miren qué importante que un pueblo, ya no importa que no sea Israel, un pueblo que honre a Dios en sus leyes, cosas que hoy está pasando todo lo contrario. Lo que hoy está haciéndose es todo lo contrario a Dios de las leyes, relativizar la existencia de Dios y anular toda la palabra implícita allí de los 10 mandamientos. De poco a poco se va eso deshaciendo y en la práctica se ve, no hay justicia, no hay reconocimiento a Dios. Si ustedes recordarán en la última asunción del presidente y todo su gabinete y todo el equipo de trabajo de gobierno, creo que 2 o 3 nomás juraron sobre la Biblia y el resto juró sobre Paturucito, sobre el Código Civil, menos sobre lo que es la verdad, la verdad que es la palabra de Dios. Bien. En nuestro libro de Deuteronomio también se habla de bendición y maldiciones. Capítulos 27 al 28 de Deuteronomio habla sobre las bendiciones y las maldiciones. Si obedecen, bendiciones, y si desobedecen, maldiciones. Y esa ley sigue vigente, esa ley del Señor sigue exactamente igual en este tiempo, o sea que debemos considerar guardarla. Bien, la larga serie de leyes llega a su fin en las bendiciones y maldiciones que tuvieron que pronunciarse sobre los montes de Gerizim y Ebal. Si la gente obedecía la voz de Dios y guardaba sus leyes, una rica bendición descendería sobre ellos. La tierra estaría llena de frutos, la gente viviría en paz. Lo dice ahí en Deuteronomio 28:8. 28:8. El Señor te mandará las bendiciones en tus graneros y en todo lo que emprendas, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Queremos ser bendecidos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, dice el Señor, obedece. Obedece y todo lo que hagas, todo serás bendecido, serás prosperado y multiplicado. Pero si se desvían hacia la derecha o hacia la izquierda del centro de la palabra, si desobedecen los mandatos de Dios y no se apegan a las ordenanzas del Señor, entonces las plagas más terribles los golpearían. O sea, no está diciendo que le va a ir mal en los negocios, que no van a avanzar, porque bueno, uno puede tener tiempo de sequía, pero no, dice, vienen maldiciones, vienen las plagas, enfermedades, situaciones, se rompe esto, hoy en el cotidiano sería así, ¿no? Se te incendia esto, se te quema lo otro, este negocio te sale mal, te roban. Es lindo tema para considerar. Cuando pasan ciertas cosas, decir, ¿no será que me estoy saliendo de la bendición del Señor por la desobediencia? Tengamos mucho cuidado con esto, porque dice la palabra del Señor que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra sigue firme, eficaz, no pasa. Entonces, tengamos en cuenta el espíritu de la ley, que es el carácter de Dios, cómo Él quiere que se hagan las cosas. Las enfermedades, el hambre, la guerra y el desastre se iban a apoderar de ellos si desobedecían. Y como consecuencia, el pueblo sería exiliado. O sea que sucedió la desobediencia. Después está la clausura, Deuteronomio capítulo 29 al 34. Con todo tipo de argumentos, Moisés insta al pueblo a elegir al Señor y su servicio. Incluso si la maldición del pacto los ha golpeado, todavía hay una salida mediante la conversión, o sea, volverse de mal camino. Eso habla de la misericordia de Dios, ¿no? Moisés le presenta la opción entre la vida y la muerte. Acuérdense cuando dicen, elijan qué quieren. Y el que elige al Señor recibe la vida, y el que se aparta de Él
enfrenta la muerte. Esto lo encontramos en Deuteronomio. En Deuteronomio 31, Josué, ya al final, es nombrado sucesor de Moisés. Luego Moisés canta una canción que funciona como testigo para Israel y finalmente Moisés bendice a las 12 tribus y muere en el monte Nebo. ¿Cuáles son las lecciones que debemos rescatar y tomar de nuestro libro Deuteronomio? Que es por gracia que Dios quiso hacer un pacto con Israel, porque Él lo quiso hacer. Que Dios es santo y no es indiferente a cómo se le sirve. O sea, no, Dios premia, podríamos decir, Dios bendice, Dios se agrada del que le sirve correctamente y Dios se desagrada del que le sirve incorrectamente, porque hay dos maneras de servir. La larga serie de leyes en Deuteronomio lo deja muy claro. Es un privilegio recibir la revelación de Dios porque entonces sabemos lo que Dios quiere de nosotros. En el propio libro podemos ver que es imposible guardar perfectamente los mandamientos de Dios cumplidamente. Es imposible. En una vas a fallar, por H o por B vas a equivocarte. Y esto ha sido probado en numerosas ocasiones en toda la historia de Israel, hasta los tiempos de Juan el Bautista. Estoy hablando hasta ahí. La maldición los ha golpeado a causa de las transgresiones de su pueblo. En el Nuevo Testamento se encuentra una respuesta que incluye versículos de nuestro libro Deuteronomio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y esto está tomado en Deuteronomio 21:23. Para que en Cristo Jesús venga la bendición de Abraham a nosotros, los gentiles, todas las naciones, y para que recibamos al Espíritu prometido por la fe, como dice Gálatas 3, 13 al 14. Cuando volvemos a tener una buena relación de pacto con el Señor, ahora ya no a través de sacrificios de animales, sino a través de Cristo, las exhortaciones de Moisés adquieren una nueva luz para nosotros. Deuteronomio tiene 34 capítulos. Como les dije, su nombre es Diburim. Estas son las palabras. Ustedes pueden imaginarse a este pueblo escuchando estos 34 capítulos y en repetidas veces, y no debía cansarse de escuchar esta palabra. ¿Cuántas veces hasta cuánto palabra podríamos soportar nosotros de escuchar? Por ahí alguien dijo, no, que el pastor debe predicar 30 minutos. El otro dice, no, debe predicar 15. El otro dice, no, debe predicar 2 horas. ¿Cuál es la medida justa, no? Bueno, yo entiendo que la medida justa es cuando Dios ya ha hablado. Pero la verdad que en un plazo de 15, 30 minutos, es muy difícil ahondar en temas profundos de la palabra y que quede grabado en nuestra mente y baje a nuestro corazón. Por varios motivos. Primero, porque el aprendizaje viene a través de la reiteración, la repetición. ¿Te acordás cuando ibas al colegio, que te decían 2 por 1, 2, siempre quería decir la tabla del 2 o la del 5, ¿no? 2 por 1, 2, 2 por 2, 5, no, 2 por 2, 4, y le dice, ¿te pasaste? Ah, ¿era 3? No, era 4. Es un chiste para romper un poco las caras largas que veo por allí. Bueno, pero necesitamos, amados, escuchar la palabra. Y otro motivo por el cual necesitamos exponernos es porque venimos tan contaminados en el día, en la jornada, en la semana, de tantas cosas, que es necesario someternos a escuchar los textos bíblicos, leerlo, buscarlo, abrir la Biblia, buscarlo, mientras lo escuchás lo lees, y si es posible lo lees en voz alta, y lo vas guardando en tu corazón, y Dios te habló sobre este tema, sobre lo otro, y te vas metiendo, porque
venís contaminado, venís con muchas cosas, mucha carga de información. Y por otra parte, las distracciones de la vida, si estás aquí o allá, estás en tu casa, y sobre todo con esto de la internet, que también es tan difícil, porque en un auditorio, en un lugar, en un santuario, en un templo, uno está como ambientado, ¿no? Está, a no ser, bueno, siempre hay uno que entra y sale, a la hora del mensaje se va, con la excusa del nene sale cada rato a la calle, se vive en la vereda, no sé cómo hacen para recibir palabra, pero la mayoría están ahí, aguantan y aguantan. Bueno, y ahí después está la bendición, después ves los frutos en tu propia vida, el conocimiento también, ¿no? Deuteronomio. Estas son las palabras, así se escribe Diburim, aparece en Deuteronomio 1.1. Estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán y Tofel, Laban, Haserot y Disabán. La palabra griega Deuteronomio, que aparece en la versión de la Biblia Septuagésima, es la Biblia que utilizaban aún el mismo Señor Jesús. Hablamos del Antiguo Testamento de aquel tiempo, la misma Biblia que usó el apóstol Pablo, la Septuagésima, que significa segunda ley o, como les dije, repetición o reiteración de la ley. Este es el quinto de los 5 libros, el último libro de la Torá. El autor, como les dije, fue Moisés. Estas son las palabras que habló Moisés, así dice el Deuteronomio. Probablemente algunos párrafos dicen, algunos eruditos, que pudo haber sido escrito también por Josué. La fecha de la escritura, estos sermones se produjeron durante el periodo de los 40 días previos a la entrada de Israel a la tierra prometida. El primer sermón fue pronunciado en el primer día del 11º mes, Deuteronomio 1.3. Y los israelitas cruzaron el Jordán 70 días después, en el día 10º del primer mes, Josué 4.19. Después restaron 30 días de duelo por la muerte de su líder, Moisés. Aparece en Deuteronomio 34.8, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Esto acontecía en los años 1410 antes de Cristo. Bien, ¿cuál es el propósito de la Escritura? Una nueva generación de israelitas estaba entrando a la tierra prometida. Esta multitud no había experimentado el milagro del Mar Rojo, no habían visto caer el maná, o sea, o por ahí o no tuvieron conciencia, o de plano no lo vieron. No escucharon la voz de Dios desde el monte Sinaí, y ellos estaban a punto de entrar a una tierra nueva que ofrecía muchos peligros y tentaciones. Aquí me quiero detener un poquito, y esto se me ocurre ahora. Por eso es tan importante transmitir el Evangelio a nuestros hijos, a las generaciones que vienen. Ya algunos ya son jóvenes, crecieron. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos al Señor, imagínate cómo vinimos. Muchos casos vinieron casi escapando de la muerte, vinieron desahuciados en muchos sentidos y vinieron al Señor. Bien. Se casaron, etcétera, tuvieron hijos. Ya los hijos nacen, como decimos ahora, en cuna de oro, en cuna evangélica o en cuna cristiana. Y ellos no vivieron ni sufrieron lo que nosotros hemos sufrido, que es lo que nos hizo acercarnos a Dios. Entonces lo de ellos es todo muy, muy automático, muy cómodo, muy de arriba, como decimos, ¿no? Entonces ellos leen la Biblia como nosotros, cantan, de hecho algunos tienen ministerio, pero no vienen del mundo. Entonces es una generación, digamos, podríamos decir que ha sido más cuidada, si querés, más consagrada, porque si tenés tus hijos que gracias al Señor están en el Señor, están creciendo en Él, están más cuidados y no sufrieron lo que nosotros sufrimos en nuestra infancia. ¿Qué sabe lo que nos ha pasado en la infancia? Bien,
A nosotros nos convirtió el Evangelio y después, por ende, todo el conocimiento del estudio de la palabra y nos enamoramos del Señor y bueno, y testificamos, etcétera. Nuestros niños, nuestros hijos deben recibir esa repetición de la palabra. Ellos no han venido del mundo, pero corren peligro de irse de donde nosotros vinimos. Entonces es tan importante instruirle el Deuteronomio, la repetición de la instrucción de Dios, la ley. El libro de Deuteronomio le fue dado para recordarles a esta nueva generación de jóvenes la ley y también el terrible y temible nombre de Dios, y que es poderoso, tanto para bendecir como para destruir. Deuteronomio es una exposición de las instrucciones y de las leyes a una segunda generación. Acuérdense, por eso es Deutero, segunda, nomos, ley, segunda repetición de la ley, que creció de una manera un poco más, con menos problemas que sus padres. Toda la primera generación estaba muerta, excepto Josué, Caleb. Y Moisés, que llegó ahí, al límite, pero antes de entrar, 40 días antes, muere. ¿Por qué? Porque bueno, él desobedeció al Señor, se le fue, su carácter se le fue de tema y el Señor lo castiga. Miren, eso para los pastores, los ministros, tengamos cuidado cuando queremos enojarnos. Si no se enoja el Señor y no destruye a su pueblo, ¿cómo nosotros nos vamos a enojar tanto con el pueblo? Debemos tener paciencia. Moisés morirá antes de cruzar a Israel sobre el Jordán. Es básicamente una revisión de la ley antes de cruzar a la tierra prometida, este libro de Deuteronomio. Este libro ayuda al pueblo a ajustarse a un nuevo líder, porque es palabra, digamos, casi como nueva para ellos, y ahora un nuevo líder, y ese nuevo líder es Josué. ¿Cuáles son los versículos claves? Ya vamos por el final. Yo tomo aquí Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo ordeno. Otro texto, capítulo 6, versículo 4 al 7. Oye Israel, nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la Shema, la famosa Shema. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Y estas son las palabras que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón y la repetirás, ahí está, a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Miren qué interesante, esto está en Deuteronomio 6:7. Esto nos habla, si nos situamos en tiempo y espacio. Imagínense, Egipto, año 1400 antes de Cristo, ellos están por entrar al pueblo, a la Antiguedad, pero esos jóvenes fueron instruidos por sus padres también. La repetirás, y esos jóvenes el día de mañana tienen que repetir a sus hijos. Y ahora Moisés, el líder, el pastor, les da toda la ley, Deuteronomio, o sea, todo el libro, perdón. Entonces, esto también me hace pensar en nosotros como papás. Debemos instruir a nuestros hijos todos los días. Y cuando llega, hoy en la práctica, ¿no? Cuando llega el día de reunión, que ya pronto, si Dios permite, vamos a comenzar a tener reuniones presenciales, los niños reciben instrucción de los maestros, de los instructores, de los pastores de niños que instruyen a sus niños de una manera, digamos, un poco más profunda también. Entonces, interesante esto, ¿no? Que no solamente le instruye el maestro en la iglesia, sino que sus padres se lo repiten a sus hijos estando en la casa, andando por el camino, al acostarse y al levantarse. Interesante, ¿verdad? Deuteronomio 32, 46 al 47, otro versículo clave, sacamos de todo algunos. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que la mandéis a vosotros otra vez, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es buena, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Bien, vamos a ver un breve resumen de nuestro Deuteronomio. A los israelitas se les ha ordenado recordar cuatro. Primero, a Dios.
y fidelidad de Dios, santidad a Dios y santidad de Dios, las bendiciones de Dios que vienen de Él y las advertencias de Dios. Repito, la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, las bendiciones de Dios y las advertencias de Dios. Deuteronomio, los primeros 3 capítulos resumen el viaje de Egipto a su ubicación actual en Moab. Capítulo 4 es un llamado a la obediencia para ser fiel a Dios, que fue fiel con ellos. Capítulo 5 al 26 son una repetición de la ley, los 10 mandamientos, las leyes concernientes a los sacrificios, días especiales, y el resto de la ley es dada a la nueva generación. Del capítulo 5 al 11 se prometen bendiciones para aquellos que obedecen y maldiciones para los que desobedecen. Referencias proféticas, porque en cada libro de la Biblia, desde el Génesis hasta el final, encontramos la referencia profética que nos habla de Jesús, ni más ni menos. Muchos temas del Nuevo Testamento se encuentran presentes en el libro de Deuteronomio. El primero entre ellos es la necesidad de guardar perfectamente la ley mosaica y la imposibilidad de lograrlo. Interesante, un mandato de Dios de cumplirla, pero también nos muestra que es imposible guardarlo. Porque si alguien hubiese guardado perfectamente la ley del Señor, no tendría que haber venido Jesús. Porque ese que lo guardó es perfecto. Y no hubo ni uno solo perfecto. Los interminables sacrificios necesarios para la expiación de los pecados del pueblo están detallados aquí. Quien consistentemente transgredía la ley, o sea que como pobres animalitos tenían que matar todo el año derramar sangre porque el pecado no paraba. Y encontraría su cumplimiento perfecto, último y definitivo, ¿en quién? En el sacrificio de Cristo. Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Debido a su obra de expiación en la cruz, ya no necesitamos más sacrificios. Bien, si quieren anoten algunos versículos, así avanzamos. Primera de Pedro 2:9, Deuteronomio 18:15 al 19. Moisés profetiza de otro profeta que está hablando del Mesías, el Mesías, como dicen ellos, Jesús. En Juan 6:14, en el Nuevo Testamento, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta, el que había de venir al... Vamos a la aplicación práctica de nuestro libro. El libro de Deuteronomio subraya la importancia de la palabra de Dios. Es una parte vital de nuestra vida, aunque ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, ya no estamos bajo la ley. Aún así somos responsables de sujetarnos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, Dios, de Él sale la ley. O sea, si nosotros, por medio de Cristo, nos sujetamos a Dios, cumplimos en cierta manera en Cristo la ley. No nosotros, Él la cumplió. Si estamos bajo Él, bajo su, como dice Pablo, escondido estoy en Cristo, abrigado estoy en Él, entonces en Él cumplo la ley. Entonces el Señor, maldición sobre mi vida, porque Él sí cumplió la ley. Él es mi abogado, Él es mi salvador. La simple obediencia trae bendición y el pecado acarrea las propias consecuencias. Amados, miren, es automático. Si bendecimos a Dios, la bendición viene de arriba. Y si cometemos pecado, las consecuencias vienen propiamente del pecado. La paga del pecado es la muerte. Ninguno de nosotros está por sobre la ley. Aún Moisés y profeta elegido por Dios, él necesitó obedecerla. La razón por la que no se le permitió entrar a la tierra prometida fue que él desobedeció un claro mandato del Señor. Pueden encontrar esto en Números 20:12. Eso pasó anteriormente.
Durante el tiempo de su tentación en el desierto, el Señor Jesús citó 3 veces el libro de Deuteronomio, ahí en Mateo 4. Al hacerlo, Jesús nos ilustra la necesidad de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones para que no pequemos contra Él, no pequemos contra el Señor. Fíjense que hoy por hoy, para enfrentar a Satanás, hoy se usan un montón de conjuros y artilugios y oíme bien Satanás, o yo te ato, o yo decreto, o no sé, o cancelo, o destruyo las obras de las tinieblas y un montón de cosas. Cuando el Señor nos está mostrando que Él venció a Satanás guardando su palabra en su corazón y después repitiéndola porque la obedeció. Al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Por eso debemos tomar, como dice el salmista en su Salmo 119, el que leyó Romy, en el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿No querés pecar contra el Señor? Guarda la palabra en tu corazón. Ahí está la clave, esa es la... ¿Cómo hago, pastor? No puedo dejar esto, no puedo dejar lo otro. Pero por eso siempre digo que el estoicismo, es decir, el comportamiento estoico de los... ¿Se acuerdan de los filósofos griegos, los epicúreos, los estoicos? Ellos se portaban bien, decían, no voy a fumar nomás, dejo la marihuana, pues vamos a decir así, ¿no? Anacrónico, ¿no? Dejo de tomar, dejo de ir a los boliches, dejo de frecuentar lugares oscuros y sombríos, y mejor. Podían hacerlo. ¿Cuánta gente van a Alcohólicos Anónimos o se meten en una granja para recuperarse de las adicciones de las drogas? Y después o estuvieron al punto de la muerte, le agarró una cirrosis de aquella, casi se murieron, dejaron el alcohol y ahora se portan bien, pero no son cristianos, son estoicos. Entonces, cuando me piden consejo, yo no le puedo solamente decir deja de pecar, sino que debo decirle guarda en tu corazón su palabra. Oye su palabra, escuchala, apagá un poco la tele, dejá los jueguitos, dejá tanto Netflix, dejá tanta cosa y ponete a escuchar, que sea la Biblia hablada. Escuchá la BBN, ponete la BBN te garantiza palabra todo el día. Escuchá la radio de Derli, Casa de Oración Banfield, todo el día. Escuchá Radio Casa de Oración México. Bueno, hay material. Ponete ¿cómo se dice? Hoy hay programitas en los celulares que podés ponerte 4 o 5 prédicas, alabanzas, hacer tu propia programación y mientras estás trabajando, si te lo permite, escuchando la palabra. Y tu mente y tu comportamiento, tu óptica de ver la vida cambia totalmente. Y cuando viene la tentación, estás tan armado, tan lleno de Dios y su palabra, que no pecas contra Él. Bueno, yo me paso predicando, le pido perdón, pero me salgo del Deuteronomio. Vamos a ir terminando. Hacemos un repaso final. Deuteronomio en un vistazo. Es el 5.º libro, nuestro último libro del Pentateuco o de la Torá. El autor es Moisés y al menos otra persona le atribuyen a Josué. Fecha en que se escribió el libro, 1400 aproximadamente, antes de Cristo, abarca el periodo desde el 1450 al 1400 antes de Cristo. Las leyes, se habla aquí de las leyes mosaicas que se aplicaron hasta poco después de la muerte de Cristo, cuando el templo fue destruido en el año 70. Vieron que esto es una historia apasionante, que lo veremos, no sé, cuando estudiamos escatología, lo vamos a ver esto. Ellos tenían dos extremos y se fueron de un extremo al otro. Primero, no guardaban la ley, no guardaban, no respetaban nada de lo que el Señor mandó. Y después terminaron adorando en demasía la ley y santificaban hasta lavarse las manos y ya eran rituales que ni siquiera estaban en la ley. Entonces se fueron al fanatismo, se fueron al legalismo y aún en ese pensamiento de legalismo y fanatismo mataron a Jesús. Entonces el Señor profetiza la destrucción de su religión en el año 70 después de Cristo. No quedará piedra sobre piedra en este monte que ustedes adoran, porque no adoraban a Dios ahí, adoraban al templo, quiero decir. Interesante.
Bueno, nuestro Deuteronomio se destaca contra de Moisés como la repetición de los mandamientos que fue recibida en Éxodo capítulo 20. Bueno, hasta aquí, mis amados, espero que haya quedado claro, y si hay alguna duda o pregunta, después me lo pueden formular. Que el Señor les bendiga, y será hasta nuestra próxima cita de nuestro seminario bíblico online de Casa de Oración Banfield. Ante el Hijo de Dios me entrego.